Una expedición arqueológica británica encabezada por un hombre llamado Howard Carter dio con la tumba de un antiguo rey egipcio, el faraón Tutankamón. Noviembre de 1922. Los años de búsqueda por fin dan sus frutos. Sobre el equipo se cernía la sombra de una antigua superstición que puso en peligro la marcha de las excavaciones a cada paso. Un faraón olvidado, su tumba hollada y profanada. Pensaban que Egipto estaba lleno de antigüedades y que no tenían más que cavar un agujero y llevarse lo que quisieran. Una maldición mortal de miles de años de antigüedad cae sobre ellos. Y aquello se extendió como la pólvora. Los que entraron en la tumba deben enfrentarse a la maldición de Tutankamón. Y unas semanas después, su padre se arrojó por una ventana. La maldición de Tutankamón. Ha pasado casi un siglo desde que se descubriera la tumba del faraón más famoso del mundo. Tutankamón. Tutankamón no fue un rey muy importante y fue el último de su familia. Murió muy joven y su reinado fue bastante breve. Así que resulta bastante paradójico que sea el faraón más famoso. En 2019, la exposición de sus tesoros atrajo a cientos de miles de visitantes y a día de hoy sigue siendo el hallazgo arqueológico más importante de todos los tiempos. Con Tutankamón lo tenemos todo: la momia, la máscara mortuoria, los tesoros. Y entre estos hay objetos muy personales, como sus bastones, porque estaba cojo, sus juegos de mesa y otros juguetes como varios boomerangs. Le conocemos y le queremos. El antiguo Egipto fue la primera civilización visualmente cautivadora y bella de la historia. Y es increíble, porque surge en la Edad de Piedra y evoluciona a orillas del Nilo de una manera muy orgánica. Los egipcios crearon belleza, majestuosidad, grandeza, concibieron una estética sublime quizá por primera vez en la historia de la humanidad. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 sigue atrayendo la atención del público porque fue una gran aventura arqueológica. Hubo audacia, pero también glamour por la época en la que sucedió todo, la década de 1920. De modo que no se trataba solo de lo que encontraron, sino de la forma en que se realizó el hallazgo y cómo lo inmortalizaron, las fotos que se tomaron, cómo se vendió en la prensa. Pero nuestra fascinación por Tutankamón siempre ha estado teñida de miedo e inquietud. La leyenda de la maldición, la venganza del faraón, aún persiste. Es un arte hermoso, potente, magnífico, pero además posee algo especialmente intenso: la creencia de que estos objetos son algo más y tienen un poder mágico. Hay algo misterioso, siniestro e inexplicable en el arte egipcio y en sus momias, algo que nos hace creer en las maldiciones y en las supersticiones. El entusiasmo por el antiguo Egipto comenzó hace más de 200 años.
Los europeos tenían una debilidad especial por todo lo clásico, por la Roma y la Grecia clásicas. Y pensaban que la escultura y la arquitectura egipcias eran burdas y primitivas. Pero esto cambió totalmente en 1798, cuando Napoleón invadió Egipto. Entonces se produjo un repentino reconocimiento de esta extraordinaria cultura que al parecer yacía olvidada, pudriéndose en el desierto. Y cuando las antigüedades encontradas allí comenzaron a llegar a Europa en grandes cantidades, surgió lo que ahora conocemos como egiptomanía. Es extraño, algunos fueron a Egipto y volvieron con momias. Ahora no nos iríamos de vacaciones y volveríamos con unos restos humanos como souvenir, pero por entonces sí. De hecho, se celebraban fiestas a las que acudían para ver cómo le quitaban las vendas a la momia en cuestión. Uno podía ir a la Royal Institution de Gran Bretaña en la década de 1830 y ver cómo desmontaban una momia, cómo le quitaban las vendas y la desmembraban en busca de las joyas que solían aparecer entre los vendajes. El antiguo Egipto nos cautiva, nos fascina y nos horroriza al mismo tiempo por esos cuerpos momificados. Y ese hecho, poder ver, mejor o peor, el rostro de los antiguos egipcios, los cuerpos preservados de aquellas personas del pasado, colocó a esta civilización en una categoría especial y alimentó nuestra imaginación, que en cierto sentido oscilaba entre la pasión, la fascinación, pero también la aversión. A mediados del siglo XIX, la ficción popular contribuyó a fomentar esta ambigua atracción. En 1869, Louisa May Alcott, famosa principalmente por ser la autora de Mujercitas, escribió un relato corto llamado Perdido en una pirámide, donde no solo había una momia, sino también una maldición. Y desde entonces momias y maldiciones parecen ir de la mano. Pero creo que la obra más influyente, con diferencia, fue Lote 249 de Arthur Conan Doyle, donde encontramos la primera representación de una momia gigantesca, enorme, que causa estragos y asesina a diestro y siniestro en plena campiña de Oxfordshire. A finales del siglo XIX, el antiguo Egipto atrajo a una nueva ola de arqueólogos profesionales, entre los que se encontraba Howard Carter. En la actualidad, los primeros egiptólogos estarían considerados como meros saqueadores de tumbas. Pensaban que Egipto estaba repleto de antigüedades y que podían aparecer por allí, cavar un agujero y llevarse lo que quisieran. Pero cuando Howard Carter llegó a Egipto, las cosas habían cambiado. Todo tenía un enfoque más científico. Y Howard Carter se adaptó muy bien a ese nuevo planteamiento de la egiptología. Sabemos que su objetivo no era arramplar con lo que encontrara sin importarle qué destrozaba en el proceso. Carter viajó por primera vez a Egipto en 1891 para trabajar como pintor en varias excavaciones arqueológicas. Howard Carter era un artista. Y era bastante bueno, su padre también lo fue, y comenzó a interesarse por el antiguo Egipto gracias a un vecino que poseía una gran colección de antigüedades egipcias. Se enamoró del país y acabó convirtiéndose en un gran egiptólogo. Carter progresó rápidamente. Pasó de excavar y pintar en los yacimientos arqueológicos a convertirse en inspector del Servicio de Antigüedades. Más tarde viajó a Luxor como director de todas las excavaciones arqueológicas del sur de Egipto y realizó un gran trabajo. La joya arqueológica del sur de Egipto era el Valle de los Reyes, el lugar donde se enterró a los faraones de la 18ª dinastía.
Se trata de una zona al oeste de Tebas, en la moderna Luxor. El valle está situado detrás de la cordillera de Tebas. Tras las montañas hay un valle, un sitio tranquilo también llamado el lugar de la verdad, y allí enterraron a los reyes de Egipto. Pero los arqueólogos no encontraban gran cosa en las tumbas de los faraones. Los saqueadores del mundo antiguo se adelantaron a los cazadores de tesoros occidentales varios miles de años. En el Valle de los Reyes enterró a muchos faraones, pero sus tumbas fueron saqueadas varias veces, poco después de las inhumaciones. Todo el mundo sabía que las tumbas del Valle de los Reyes estaban vacías. Hacía al menos un siglo que se estudiaban, pero nadie encontraba nada en ellas. Sin embargo, Howard Carter estaba convencido de que había una tumba real todavía intacta. Howard Carter conocía la lista de los faraones de la 18ª dinastía y sabía que de algunos de esos reyes conocíamos la tumba y de otros teníamos el cuerpo, porque se habían encontrado varias momias. De modo que estudió la lista y fue descartando faraones. Este tiene tumba, este tiene momia y este ambas cosas. El único faraón que debía estar enterrado en el valle y del que no se conocía la tumba ni se tenía un cuerpo era Tutankamón. De modo que sabía que faraón faltaba y si iba a buscar un rey de la 18ª dinastía, tenía que ser Tutankamón. Tutankamón fue uno de los últimos faraones de la 18ª dinastía. Su reino duró poco más de una década. Tutankamón llegó al trono en una época muy convulsa. Su padre, Akenatón, transformó la monarquía egipcia e instauró el culto a un único dios, Atón, el disco solar. Cuando Tutankamón llegó al poder, revocó aquellos cambios. Sabemos que subió al trono a los 8 años y que al poco tiempo se reinstauraron los antiguos dioses, así que de alguna manera recuperó las antiguas tradiciones. También sabemos que se casó con su hermana o su hermanastra, pero poco más. El joven faraón muere antes de cumplir los 20. El reino de Tutankamón no cayó en el olvido. Hay estatuas del faraón y su nombre aparece por todo el reino. Pero la situación de su tumba sí se perdió. Hubo una gran inundación en el Valle de los Reyes y el fondo donde estaba Tutankamón acabó cubierto por una gruesa capa de barro y su tumba olvidada. Para dar con la tumba de Tutankamón hacía falta dinero, y no poco. Howard Carter necesitaba un patrocinador. Se suele hablar del quinto conde de Carnarvon como el hombre que financió el trabajo de Howard Carter y contribuyó así al descubrimiento de Tutankamón, una especie de playboy que aportó mucho dinero y poco más. Tras un accidente que casi le cuesta la vida, Lord Carnarvon decidió pasar los inviernos en Egipto, que por entonces estaba bajo control británico. Egipto era una especie de patio de recreo para europeos adinerados. Había aristócratas, muchos periodistas, militares, escritores y gente rica y famosa. Así que estaba en su salsa. Cuando la vida social del club colonial empezó a aburrirle, Lord Carnarvon comenzó a interesarse por la egiptología. La egiptología despierta un gran interés. Son muchos los que piensan que los antiguos egipcios sabían cosas que nosotros desconocemos. En este mundo nuestro tan amante de la ciencia y tan moderno, tenemos la sensación de que la gente del pasado, los egipcios, por ejemplo, con sus misteriosas momias, tenían una comprensión de las cosas de la que hoy carecemos. Y las maldiciones forman parte de ese misterio. La idea de que pudieran lanzar una maldición que siguiera activa muchos años después. En 1917, Lord Carnarvon se asoció con Howard Carter y compró los derechos para excavar en el Valle de los Reyes. La búsqueda de Tutankamón había comenzado. Formaban un equipo ideal porque uno tenía el conocimiento y el otro el dinero y comenzaron a trabajar juntos.
A la sombra de silenciosas colinas y gigantescas pirámides que se yerguen como solitarios centinelas de una vasta extensión de arena ardiente, una expedición arqueológica británica dirigida por Howard Carter dio con la tumba de un antiguo faraón egipcio llamado Tutankamón. Los archivos de Howard Carter se encuentran en el Instituto Griffiths en Oxford. Este es el mapa de una sección del Valle de los Reyes dibujado por Howard Carter. Aquí pone Valle de los Reyes. Carter dividió en cuadrículas esta zona del valle y le pidió a sus hombres que excavaran hasta dar con el lecho de roca. También marcó la situación de las tumbas conocidas, además de algunos hitos geológicos. Aquí está la tumba de Ramsés VI, por ejemplo, una tumba muy grande. De modo que el mapa de Carter nos habla un poco de cómo trabajaba. Dividía el espacio con mucho cuidado y trabajaba metódicamente en cada cuadrícula para asegurarse de que no pasaba nada por alto. Sobre el equipo se cernía la sombra de una antigua superstición que puso en peligro la marcha de las excavaciones. Carter se enfrentó a esa maldición y al sol abrasador del desierto. Dirigió con mano de hierro las excavaciones y consiguió que el trabajo no se detuviera. Los arqueólogos británicos querían verse como científicos, pero sabían que sus trabajadores egipcios creían que lo que estaban haciendo era una ofensa, por así decirlo, que estaban irrumpiendo en un espacio sagrado. Pero tras 5 años de duro trabajo, solo obtuvieron decepciones. Carter escribió Campaña de excavaciones. Comenzó en 1917 y luego vemos 18, 19, 20, 21... Durante aquellos años no encontraron gran cosa. De hecho, Carnarvon se estaba quedando ya sin dinero. Y supongo que la cosa se pondría bastante tensa. Toda la presión recaía sobre Carter, claro, porque él tenía que encontrar la tumba y demostrar que tanto gasto había merecido la pena. En junio de 1922, Carnarvon y Carter se reunieron aquí, probablemente en el Salón egipcio. Y entre la extraordinaria colección de tesoros egipcios, Lord Carnarvon le diría a Carter que no podía seguir financiando las excavaciones en Egipto. Aquello no podía continuar. Y Carter le contestó, solo queda una cuadrícula del mapa por excavar. Por favor, dame una última campaña, nada más. Y se ofreció a pagar la expedición. Dame la última cuadrícula y aceptaré que no queda nada en el valle. Así que Lord Carnarvon, haciendo honor a su fama de jugador y de hombre generoso, aceptó financiar una última campaña. ...1922 era la última oportunidad de encontrar a Tutankamón. Esto es lo que llamamos el diario de bolsillo de Carter. De la última campaña en Egipto, en 1922. En aquel momento, Carter creía que sería su última excavación en el Valle de los Reyes. El 27 de octubre de 1922 salió del Cairo camino a Luxor. Siempre escribía de manera clara y nítida sobre las líneas. El 1 de noviembre de 1922 solo apuntó inicio de las excavaciones en BLM, Biban el Muluk, es decir, el Valle de los Reyes. Y después, el 4 de noviembre de 1922, tenemos otra entrada en el diario. Y en lugar de escribir en la línea, lo hace sobre toda la página, en diagonal, así que suponemos que estaba muy emocionado. Y simplemente puso, encontrados los primeros escalones hacia la tumba. Más tarde, cuando tuvo tiempo,
escribió un relato mucho más extenso de lo que había ocurrido. Esta es la entrada del 5 de noviembre de 1922. Anochecía cuando llegamos al nivel del escalón 12. Lo que nos bastó para exponer una gran parte de la porción superior del yeso y la entrada sellada. A simple vista, todos los indicios apuntaban a que se trataba de la entrada a una tumba. Y por los sellos... parecía estar intacta. Para Carter aquello debió ser algo extraordinario, algo que ni se atrevió a soñar, encontrar una tumba todavía sellada. Aquellos 12 escalones que descendían hasta el lecho de roca desembocaban en una puerta sellada, y esta en un pasillo que le condujo hasta otra puerta también sellada, tras la cual había una antecámara, un anexo y una cámara funeraria. Por toda la tumba encontraron referencias al faraón enterrado en su interior, Tutankamón. La mañana que Carter entró en la tumba por primera vez, se vio a un halcón sobrevolar el lugar de la excavación. Sus trabajadores egipcios lo consideraron un mal presagio. Y en 4 meses, el patrocinador, Lord Carnarvon, había muerto. Tras 5 años de excavaciones en el Valle de los Reyes, el arqueólogo Howard Carter y su equipo dieron con la tumba perdida de Tutankamón. El Instituto Griffiths conserva más de 1 millar de placas fotográficas tomadas dentro de la tumba. Aquí tenemos una placa en negativo, una de las miles creadas por el fotógrafo Harry Barton, que formó parte del equipo de Carter desde el comienzo de la excavación. Esta es la primera sala a la que accedieron dentro de la tumba de Tutankamón. Todos estos objetos estaban tal y como los habían dejado más de 3000 años antes. Así, en el lado izquierdo, podemos ver el carro desmontado del faraón para que lo usase en el más allá. Y luego, según nos movemos hacia la derecha, vemos 2 divanes dorados o 3 divanes dorados. Y sobre ellos hay muebles apilados. Sillas, taburetes y cajas que contenían objetos propios de un rey, como ropa e incluso una especie de botiquín con medicinas. Después, si miramos debajo de los divanes, vemos que hay más muebles y se puede distinguir el trono del rey, muy pequeño, casi infantil. Y si avanzamos hacia el siguiente diván, vemos unas cajas ovaladas que contenían pedazos de carne. Era la primera vez que se fotografiaba un gran hallazgo arqueológico y se hizo de manera muy elegante. Conocemos el aspecto de la tumba gracias a las fotos y puede que Carter contribuyera en algo a la estética del descubrimiento, pero Harry Barton fue quien la inventó. Con miles de objetos funerarios que extraer, catalogar y restaurar, la tarea que tenían por delante era monumental. Carter estaba preparado para dedicarle años si fuera necesario, porque quería hacerlo bien, porque sabía que la excavación de la tumba suponía su destrucción y porque su recreación sería posible. Por eso tenía que salir todo perfecto. E hizo algo nuevo hasta entonces. Reunió a un grupo de expertos y trazó un plan tan meticuloso que aún podemos utilizar sus apuntes para saber qué encontró y dónde. El 29 de noviembre de 1922 se hizo público el descubrimiento de manera oficial.
Los objetos funerarios dorados que salían a la luz cautivaron a un mundo convaleciente tras la Primera Guerra Mundial y la epidemia de gripe española. Fue muy oportuno, porque ocurrió después de la guerra y después de la epidemia de gripe, justo cuando el mundo necesitaba algo que lo sacara de su letargo. A todos nos gusta una buena historia de acción, aventuras y tesoros perdidos. Estamos a comienzos de los años 20. Es el inicio de una era de famosos millonarios, donde las mujeres disfrutaban de nuevas libertades. Pero también hay cierta decadencia. Es la época del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Y Tutankamón, con su oropel, sus riquezas y su juventud, se convierte en el faraón de la era del jazz. Los delicados objetos funerarios de más de 3000 años de antigüedad cautivaron, inspiraron y abrieron muchas mentes. Te encontrabas cara a cara frente a un rey que había estado oculto durante miles de años. Su tumba perfecta, sus tesoros intactos, aquellas maravillosas obras de arte, y todo estaba pensado para ayudar al alma o al espíritu a realizar su viaje a la otra vida. No había nada que los egipcios no pudieran hacer, y queda patente cuando uno contempla el tesoro de Tutankamón. Es como una cápsula del tiempo de un país de las maravillas artístico perdido que debió ser increíble. Un destacado periodista presente en la apertura de la tumba fue Arthur Weigel. Arthur Weigel era un egiptólogo rival de Howard Carter y durante años estuvo contando historias sobre el Valle de los Reyes, sobre fantasmas y sobre misteriosos sucesos asociados con algunas tumbas. Así que estaba perfectamente capacitado para contar la historia de Tutankamón. El Daily Mail lo contrató cuando se hizo público el hallazgo de la tumba. Le encargaron que viajara allí y escribiera cuantas más historias mejor relacionadas con aquel evento. Era una especie de autoridad, un experto, pero también alguien que comprendía que las historias sensacionalistas se venden muy bien. Cuando Carnarvon acude a la apertura de la tumba, su actitud es tan chulesca, soberbia y también despreocupada, que Arthur Weigel, el reportero que estaba allí para cubrir la noticia, dijo: como siga así, tendrá suerte si vive 6 semanas más. Aquel fue el comienzo. Weigel plantó el germen de la leyenda. Aquel comentario improvisado de Weigel se convirtió en profético. Debido a las frecuentes interrupciones provocadas por el acoso mediático, Lord Carnarvon decidió conceder la exclusiva al Times, con lo que el periódico se convirtió en el único portavoz de lo que ocurría dentro de la tumba. Y claro, aquello enfadó mucho a los demás periodistas y sobre todo a los periodistas egipcios, porque la única manera de enterarse de lo que estaba pasando en la tumba de uno de sus reyes era leer el Times de Londres. Se monta todo un circo mediático que no tiene acceso a la información. De modo que todos los periódicos envían a sus reporteros para que averigüen lo que puedan y compensar así la escasez de noticias. Hola, buena suerte. Vuelve en 21 días, más o menos. De acuerdo.
Y publicaron opiniones de expertos que en realidad no lo eran, porque los verdaderos expertos estaban dentro de la tumba, y los que ellos consultaron eran más bien aficionados como Sir Arthur Conan Doyle, o Marie Corelli, o Rider Haggard. Personas más interesadas en el ocultismo, el espiritismo y la religión de los egipcios que en el día a día de una excavación. En febrero de 1923, tras acceder a la cámara funeraria, un exhausto Lord Carnarvon decide tomarse un descanso acompañado de su hija Evelyn. Alquiló una dahabilla para navegar Nilo arriba hacia Asuán. Quería descansar unos días. Desgraciadamente, durante el viaje, le picó un mosquito en la mejilla izquierda y en lugar de echarse un poco de yodo, se cortó con la cuchilla al afeitarse, con lo que la herida se infectó. Evelyn llevó a su padre de vuelta a Luxor, donde su situación empeoró. Así que viajaron a El Cairo porque allí había mejores médicos, pero él estaba agotado y muy estresado. Seguramente padecía algún tipo de septicemia que probablemente afectó a los pulmones y falleció el 6 de abril de 1923. La noche de su muerte, El Cairo se sumió en la oscuridad total. Por cosas del azar, se produjo un gran apagón en El Cairo aquella misma noche. Y su perra Susie se puso a aullar y murió repentinamente esa misma noche en Londres. De modo que, bueno, no sé muy bien qué pensar. Nadie sabe lo que ocurre cuando morimos. Es muy triste que Lord Carnarvon muriera sin llegar a celebrar su gran triunfo. Había hecho uno de los mayores descubrimientos de la historia. Con la repentina muerte de Lord Carnarvon, la prensa, excluida de toda información sobre las excavaciones, ahora tenía algo que explotar. Noticias de Egipto. Los curiosos se agolpan alrededor de la tumba, atraídos tanto por la legendaria maldición como por la oportunidad de adentrarse en una construcción del pasado remoto. Místicos de todo el mundo, liderados por Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, afirman que la tumba está maldita y alertan a sus profanadores. Es difícil imaginar un caldo de cultivo mejor para dar credibilidad a la historia de la maldición. Sobre todo con la muerte de Lord Carnarvon en 1923, al poco de descubrir la tumba. Además, encajaba bien con esa idea preconcebida de misterio y peligro. Y claro, la historia se propagó como la pólvora gracias a la prensa. En el Valle de las Tumbas, Howard Carter y su equipo descubrieron la tumba del rey Tutankamón en 1922. En la cripta del faraón había una inscripción: la muerte llegará pronto a aquel que perturbe el reposo del faraón. En Occidente nos gustan mucho las historias sobre ricos que padecen desgracias. Nos encantan, de ahí procede el éxito de los tabloides. Aupas primero a alguien para luego destruirlo. Es como una venganza, una especie de justicia natural, porque, por lo general, las historias de maldiciones las suelen contar los pobres y oprimidos, y siempre afectan a sus señores. Cuando se extrajo el cuerpo de Tutankamón de la cámara funeraria, cada vez más personas estaban ya convencidas de que Carnarvon había pagado con su vida la osadía de perturbar la paz del faraón. Solo cuando se descubrió el cuerpo resultó evidente que aquella era la momia de un hombre joven. Y con el final de la Primera Guerra Mundial tan cerca, resultaba fácil identificarse con él.
El público comenzó a preguntarse si hacían bien, si los egiptólogos debían sacar los cadáveres y estudiarlos, si no sería mejor dejarlos descansar en paz. La guerra también aumentó el interés popular por el espiritismo. Tenemos varias cartas, correspondencia unilateral, porque hasta donde sabemos, Carter jamás contestó, pero las envió una señora que se hacía llamar Stella Maris. Y creemos que se trataba de una famosa medium. Hermanos, nos hemos reunido hoy aquí y muchos se preguntarán cuál es el propósito de esta colaboración. Este es el tiempo en que debemos satisfacer a los espíritus. El espiritismo fue muy popular durante este periodo. Tras la Primera Guerra Mundial, en la que murieron muchos jóvenes, sus padres, sus esposas, todos querían conectar con sus seres queridos difuntos. Stella escribe: creo que la muerte de Lord Carnarvon le sobrevino por abrir la tumba de Tutankamón sin ceremonias o rituales pensados para aplacar cualquier posible maldición. Y añade que para satisfacer a los espíritus que guardaban la tumba, habría bastado con derramar una ofrenda de vino, aceite y leche en el umbral. Entonces, Carter y su equipo habrían podido proseguir sin problemas. Carter tachó la historia de la maldición de ridícula y prosiguió trabajando dentro de la tumba. Mientras tanto, fuera, la prensa no hablaba de otra cosa. Pasarían semanas antes de que Tutankamón reclamara su siguiente víctima. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón quedó empañado por los rumores de la maldición, y las supuestas víctimas del faraón coparon los titulares en periódicos de todo el mundo. En mayo de 1923, George J. Gould, un magnate del ferrocarril estadounidense, falleció de neumonía tras visitar la tumba. Y en julio de ese mismo año, el playboy egipcio Ali Fahmy Bey murió en el Hotel Savoy por los disparos de su mujer tras bajar al sepulcro del faraón. Pronto les siguieron miembros destacados del equipo de Carter. Es bien conocido que el relato de Howard Carter sobre la apertura de la tumba fue escrito en coordinación con otro egiptólogo, Arthur Mace. Un año después, Arthur Mace sufrió una crisis. Tuvo que dejar la excavación y marcharse de Egipto. Regresó a Nueva York, donde murió en 1928. La persona que trabajó con Howard Carter para radiografiar y fotografiar algunos de los objetos del ajuar funerario, Sir Archibald Reed, murió en enero de 1924. Y luego está el caso de un egiptólogo francés, un gran experto llamado Georges Benedict, que cuando se disponía a inspeccionar la tumba, resbaló en los escalones y murió en 1926. Otros pronto les seguirán. El secretario de Lord Carnarvon se llamaba Richard Bethel y murió en misteriosas circunstancias en 1929. Se dijo que se suicidó en su club de Londres. Pero el gran valedor de la historia de la maldición fue su padre, que al enterarse de la noticia, comenzó a gritar: «Es la maldición de la momia, la maldición de la momia». Y solo unas semanas después, el padre se arrojó por una ventana y murió también.
10 años después del descubrimiento, la prensa relacionó 13 muertes con la maldición de la tumba. Pero mientras los periódicos daban pábulo a estas historias, otros se mostraban más escépticos. Algunos de los que murieron jamás habían estado en Egipto. Llegó un momento en el que cualquiera que hubiera tenido algún tipo de relación con Tutankamón o su tumba y que moría en circunstancias misteriosas o de manera inesperada, era considerado víctima de la maldición. El egiptólogo estadounidense Herbert Winlock, harto de todo esto, decidió investigar un poco. Realizó una lista de todos los que visitaron la tumba en diferentes momentos y concluyó que el porcentaje de muertes era totalmente normal. No se había producido un número desproporcionado de fallecimientos. Pero si no hay maldición, ¿qué pasa con la inscripción que, según los periódicos, había aparecido dentro de la tumba? En la cripta del rey había una inscripción: la muerte llegará pronto a aquellos que perturben el reposo del faraón. La historia de la tabla encontrada dentro de la tumba y que auguraba la muerte del que tocara al faraón no tiene ninguna credibilidad. En el antiguo Egipto solo se escribían advertencias de ese tipo en las tumbas de civiles, no en los sepulcros reales. Las tumbas egipcias, al menos las de la gente normal, no se escondían. Su situación era bien conocida y recibían visitas. La tumba no era solo el lugar donde se dejaba el cuerpo y luego uno se olvidaba de él, sino que era donde residía su espíritu. Había una cámara funeraria y luego una capilla de ofrendas, y ahí es donde se han encontrado las amenazas. La idea era que si uno se portaba mal allí o dañaba la tumba, especialmente su estructura física, le podían pasar cosas malas. Las tumbas reales eran muy distintas. Las maldiciones presentes en las tumbas de civiles no aparecen en las reales. Las tumbas del Valle de los Reyes no recibían visitas, nadie acudía allí para realizar ofrendas. Y eso se debe a que el rey era muy diferente a los demás. La inscripción con la maldición supuestamente descubierta dentro de la tumba de Tutankamón jamás se ha encontrado. Howard Carter tardó 10 años en extraer todos los objetos funerarios de la tumba. El hombre responsable de perturbar la paz del faraón seguía vivo. De hecho, llegó a cumplir los 64 años. Murió por causas naturales. Durante casi 100 años, las historias sobre la maldición han estado ligadas a nuestra fascinación por Tutankamón. Y aunque el ajuar funerario regresó a Egipto, las leyendas sobre su poder mágico siguen muy vivas. Creo que en general nos gusta no tener explicación para todo, porque así dejamos espacio para la interpretación. Y ahí es donde entran las historias de fantasmas, de maldiciones. Y mientras se deje ese espacio en la narrativa, la leyenda de la maldición coexistirá junto con la explicación racional. Y eso es lo que, en parte, mantiene vivo el interés por el antiguo Egipto.